paso atrás, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti. Hay santa liberación, maraje desde el cielo, desde el infierno hay esas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. Amén. Bien, gloria a Dios, hermano. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y pues hoy queremos compartir una palabra que es un tema que estudiaba de la revista Rema del 2012. Y fíjese que es tan importante este tema, porque es lo que precisamente ha estado aconteciendo en las iglesias, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros pues pasamos por alto algunos textos de la Biblia que tienen una gran revelación. Entonces, por ejemplo, la Biblia es el libro de Dios, ¿verdad? La Biblia contiene revelaciones, hermanos. Gracias, Señor. Que la verdad que muchas veces no la comprendemos, y como decía el apóstol Sergio Enrique, no entendemos en su totalidad muchas cosas, pero precisamente por ser el libro de Dios, porque contiene mensajes que están encriptados, que están escondidos, ¿verdad?, detrás de la misma letra, y que nosotros tenemos que escudriñar. Por eso el Señor dijo escudriñar. O sea, eso es investigar, ¿verdad? Eso es ir más allá de lo literal, más allá de lo que dicen las palabras. Hay cosas que tenemos que investigar, hermanos, y que la verdad lo que vamos a hablar hoy es muy importante, porque tiene que ver con el escenario iglesia. Y el tema, pues, oscurecimiento. Yo me voy, en esta revista se encuentra en Apocalipsis 8:12, y precisamente voy a empezar, hermanos, a enviarles por WhatsApp las revistas, pero se le voy a mandar quizás semanalmente, para ver si le damos una estudiada. Yo sé que algunos, ¿verdad?, sí la van a leer y les va, y de ahí se van a ser edificados muchos. Apocalipsis 8:12 dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida. Fíjense, ponga atención a este texto donde dice: y fue herida la tercera parte del sol. La tercera parte. O sea que 2 terceras partes, ¿verdad? ¿Así es o no? O la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte? 1/3. Quiere decir que quedan 2/3 libres, ¿verdad? Y dice la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Tercera parte del sol, tercera parte de la luna y tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Eso implica muchas cosas preciosas que yo espero en el Señor poder compartirla en esta noche con usted y con los hermanos que nos oigan o nos oigan por este medio. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y reconocemos, Señor,
nuestra falta, Señor, de capacidad humanamente hablando. Sabemos, Señor, que por nosotros mismos es difícil que podamos ser claros en el mensaje. Pero si tu Espíritu Santo toma nuestras vidas y habla por medio de nosotros, Señor, yo estoy seguro que tendremos denuedo y que tenemos, Señor, tendremos de nuestra parte un espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya. Yo te suplico, papá, que en el nombre de Jesús me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que traiga, Señor, revelación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que mientras leí este estudio, el Señor me llevaba a Génesis capítulo 1, allá en el verso 14, 15, 16, 17 y 18. Y ahí dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Fíjese que las lumbreras son para separar. Hasta ahí, pero a ver, ¿en qué físico, material, literal? No, aquí estoy hablando en el sentido espiritual. Ahorita vamos a ir entrando, nada más quiero ir. Y dice el Génesis 1:15, y sean por luminarias, es decir, que hermanos, las lumbreras iban a dar luz en la expansión de los cielos. ¿Y a quiénes iban a alumbrar? Para alumbrar sobre la tierra. Así que las lumbreras, que de alguna manera, hermanos, vienen a ser coberturas sobre la tierra, ¿verdad? Esas iban a servir para dar luz, para que la tierra tenga luz. Y la tierra, aquí, hermanos, hablando en el sentido espiritual o de figuras, estamos hablando de los seres humanos. Amén. Génesis 1:16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, o sea, el sol para que domine en el día, la lumbrera menor para que domine en la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar. Fíjense para qué puso el Señor las lumbreras: el sol, la luna y las estrellas, para alumbrar y para dominar, verso 18, en el día y en la noche. Y aquí entonces, una vez más, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, vamos a ir entrando. Esto es una base. Esta es una base para que veamos para qué Dios puso las lumbreras, para qué Dios, cuál era el propósito de ellas. Separar, alumbrar, dominar. Amén. Separar, también para que fueran señales, para dominar, para alumbrar. Siempre, ¿verdad?, sobre las tinieblas. Amén. Bueno, entonces resulta que estamos viviendo en un tiempo donde no sé cuántos han escuchado hablar del oscurecimiento global. ¿Han escuchado hablar alguna vez del oscurecimiento global? Lo que está aconteciendo hoy, que la luz del sol ya no está llegando en toda su plenitud sobre la tierra, o a causa, ¿verdad?, de un fenómeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno?
que hace que haya una capa no, la capa de ozono creo que tuvo un problema, ha tenido algún problema, pero me refiero a todo esto de los aerosoles y la quema de bosque y todo eso ha producido una cierta capa, ¿verdad? Sí, sobre la tierra que hace, ¿verdad?, que haya un oscurecimiento sobre la tierra. Es un fenómeno reconocido. Yo sobre eso no voy a meterme mucho a hablar, pero sí es un fenómeno reconocido científicamente que se viene dando hace ya algún tiempo. Eso usted lo puede investigar, pero hay un oscurecimiento que está ocurriendo sobre la tierra. Ahora, vamos a irnos más bien a la contraparte espiritual, ¿verdad? Al asunto espiritual. Hay un oscurecimiento espiritual sobre la tierra. Primero que nada, ministros, coberturas espirituales o coberturas reconocidas, ¿verdad?, que, hermanos, se han ido apagando. Ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿verdad? Han traído un mensaje que difiere con la palabra de Dios y son personajes reconocidos sobre la tierra, pues, que no son líderes sobre 100 personas, sobre 200, sino son por miles y miles de personas, son seguidores de ellos, pero que traen un mensaje, hermanos, que va en contra de la palabra del Señor y van trastornando y van confundiendo a sus seguidores, ¿entienden? Pero eso que tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas. ¿Estamos ahí? Hay muchos líderes, muchos ministros, muchas coberturas reconocidas, hermanos, que han perdido el brillo, la luz que viene de parte del Señor, han perdido la revelación, vamos a decir, ¿verdad?, de parte de Dios. No vamos a mencionar nombres, pero es importante que la iglesia o nosotros podamos discernir esto, porque estas luminarias, ¿verdad?, esas lumbreras que se levantaron de parte del Señor en un principio, han oscurecido sus vestiduras y las vestiduras también, hermanos, de miles y miles de personas. Entonces, condenando, ¿verdad?, a sus seguidores a los 3 ayes. ¿Cuáles son esos 3 ayes? Esos 3 ayes se refiere cuando el águila en Apocalipsis dice que va volando y, hermanos, se escucha un mensaje que dicen: ay del morador de la tierra. Eso habla, ¿verdad?, de la gran tribulación. Entonces, que todo esto que está ocurriendo es previo al arrebatamiento. Todo esto que está pasando, el oscurecimiento espiritual en la iglesia, en la tierra, pues está trayendo, hermanos, que mucha gente se vaya alejando de la palabra del Señor, y poco a poco vamos a ir metiéndonos, hermanos. Así que tengamos esto con calma. Y entonces muchos líderes, hermanos, están haciendo lo que le hicieron a Mefiboset. Mefiboset, dice la Biblia, que no se fue con David porque fue engañado por su siervo. O sea, le mintió a su propio siervo. Y dice: y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Para empezar, ¿verdad?, un pastor o un líder no tiene que ser el siervo de uno. No es el siervo de usted, sino es el siervo de Dios, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice: ahí viene mi siervo, le dice al pastor, y no es el siervo de él.
aunque le sirve a él. Pero hermanos, entonces aquí dice, mi siervo me engañó, pues tu siervo me dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Ok, acá lo tengo en 2 de Samuel 19:26. Lo tengo ya con el verso 26. Mire, cuando David se fue de Jerusalén, dice que cuando él volvió, cuando llegó de Jerusalén al encuentro del rey, el rey le dijo, ¿por qué no viniste o no viniste conmigo, Meribaal? Que así también se llamaba Mefiboset. Respondió él, oh rey, señor mío, mi servidor me engañó. Tu siervo le había dicho, aparéjame el asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Entonces, aquí hay una figura, ¿sí? David se fue, pero volvió. Y cuando vuelve, hermanos, entonces Mefiboset sale a su encuentro y le pregunta, ¿por qué no viniste conmigo? Entonces, ahí hay una figura de que mucha gente, hermano, no se va a ir en el arrebatamiento, ¿entiendes? ¿Por qué causa? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que muchos serán engañados. ¿Me estoy explicando? ¿Será que estoy llevando la secuencia? Más o menos. Sí, se entiende, por allá va. Entonces, muchos van a ser engañados, pero hermanos, en el aspecto, tanto en aspecto doctrinal como en muchas cosas, entonces, oiga el tema del oscurecimiento, porque ahí vamos a explicar entonces lo de la luna, el sol, Salomón, para referirse a la amada, a la mujer que a la iglesia, a la novia, dicen, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Mire, como la luna, como el sol, imponente como un ejército con banderas. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia. ¿Quién es esta? Eso es lo que dijo Salomón, y se refiere, hermanos, se le relaciona con la luna y con el sol. Mire, ahora aquí dice una gran señal, no una señal pequeña, señal, apareció en el cielo una mujer, ¿qué representa una mujer? Iglesia, un tipo de iglesia, vestida del sol. Cuando se habla de vestiduras, ¿de qué se está hablando? De coberturas. Cubren la iglesia, vestida del sol, vestida de la luna, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Okay? Otra vez vuelve el sol, la luna y las estrellas. Se infiere que la mujer está vestida por la luz de estos astros, ¿sí? Y si quienes la cubren con su luz sufrieran algún cambio, hermanos, entonces también cambiaría la vestidura de la mujer. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecerán, ¿verdad? ¿Y qué se va a oscurecer entonces? La tercera parte del día y la tercera parte de la tierra. Entonces, aquí, hermanos, si pasara algo con esas vestiduras que tiene la mujer,
entonces sufriría cambios. Entonces vamos acá. Esta mujer, la iglesia dando a luz, vestida con la luz de estos astros, sus coberturas, ya que las estrellas son los ángeles que cubren a las iglesias, de acuerdo a Apocalipsis 1:20. Cuando el Señor le habla a Juan, le dice, escribe, ¿a quién? ¿A las iglesias o a los ángeles? Escribe a los ángeles, porque los pastores son mensajeros, o sea, ángeles que cubren la iglesia. Cuando hablo de que son ángeles, no me refiero literalmente, sino lo que significa la palabra ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Escribe al ángel de la iglesia. Entonces, los pastores son los que cubren las iglesias. Entonces, hermanos, ya estamos, más o menos vamos encaminados. Entonces, antes de que aparezca el águila volando que habla en Apocalipsis 8:13, que esa águila representa a los más que vencedores, a los que esperan a Jehová, a los que levantarán las alas como las águilas. Y ahí lo que hay es una figura, hermano, de la novia o de la iglesia, de aquellos que son más que vencedores y que van a ser arrebatados, y que al momento que van a ser arrebatados van a estar anunciando el inicio de la gran tribulación. ¿Entienden? Por eso es que dice que anunciarán los tres ayes. Ay del morador de la tierra. Y si alguien lo puede buscar, Apocalipsis 8:13 dice, entonces aquí, esos tres ayes están por venir al momento que ayúdenme a buscarlo ahí para que lo leamos, en alguna versión. Ok, entonces, al toque de la cuarta trompeta, dice, son heridos en su tercera parte los tres tipos de astros y disminuida su luz en una tercera parte. Hermana Olga, ahí, Apocalipsis 8:12, por favor, ayúdame ahí, por favor. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces viene un oscurecimiento. Por lo tanto, la vestidura de la mujer de la iglesia va a ser oscurecida en su tercera parte. Pero hay una parte que no va a ser oscurecida. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahí. Vamos a hablar de coberturas que tienen doctrinas que oscurecen. Que oscurecen. Las vestiduras de la iglesia. Por eso es que entonces aquí cobra importancia el texto que dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y esa palabra manchas, ¿verdad? Que yo creo que sí tiene una relación muy estrecha, ¿verdad? Oscurecerse. Hablemos de unas doctrinas que oscurecen. La doctrina de Balaam fue dada por Balaam, aquel profeta, hermanos, que representa a verdaderos ministros, pero ministros
caídos. Caídos, hermanos, en doctrinas erradas. Un ministro, y cuando entonces el oscurecimiento puede empezar espiritualmente y dañarse en la práctica, así como en... Amén. La doctrina de Balaam, hermanos, promete falsa libertad al pueblo. ¿Sí? Ofrece libertad al pueblo, pero es una falta. La verdad y la verdad os hará libres. Toda doctrina que sea falsa, hermanos, y habla de libertad, está ofreciendo una falsa libertad. El Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando una doctrina ofrece libertad, ya no en Cristo, sino la ofrece por medio de un evento o de una actividad X, ¿ya? Llámese encuentro, llámese, no sé, qué otras actividades, que ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, y prometen libertad por medio de esas actividades. Podríamos decir que es una falsa libertad. Pero resulta que en Números 24:4 dice que, hermanos, ellos son esclavos de la corrupción. El mismo día que él era un siervo de Dios, pero decía, caído, pero con los ojos abiertos. Y se había corrompido. Entonces, nadie puede ofrecer, hermanos, libertad más que Cristo. ¿Sí? Nadie puede ofrecer libertad siendo él mismo esclavo de la corrupción. Las características de esta doctrina, hermanos, de la doctrina de Balaam, consiste en que ponen tropiezo o escándalo al enseñar la avaricia públicamente. ¿De qué manera se puede enseñar la avaricia? ¿Qué es avaricia, hermano? Amor al dinero. Amor al dinero. Si yo doy $1, el Señor me da 2. Si usted trae hoy una siembra, ¿verdad? Si usted trae hoy un pacto, pacte con Dios. Y hoy, con sus 1,000, 10,000, lo que usted traiga al Señor, el Señor se lo va a multiplicar. Y la gente, hermano, le ojos, le sudan las manos, le palpita el corazón y siente que la cartera le habla. Porque como dijo aquella mujer, es una profetisa que hay, no me recuerdo cómo se llama, que dice, ella dice, bueno, dijimos que no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero ella saca un billete y dice, póngaselo en el oído y oiga cómo le habla. Y la Biblia habla de un Dios que se llama Mamón. ¿Sí? M-A-M-M-O, acento en la O. Que, hermanos, eso tiene que ver con el Dios o el espíritu o el demonio, hermanos, que habla a la gente, al oído y al corazón de la gente, ¿verdad? Para que vaya en pos de las riquezas. Nosotros cuando diezmamos, cuando ofrendamos, hermanos, enseñamos. Y el Señor sí te va a bendecir, va a abrir las ventanas de los cielos, pero Él las va a abrir de la manera que Él lo considere pertinente, ¿verdad? Te va a devolver la bendición con salud, de muchas formas. Pero no que si le doy 1,000, el Señor me va a dar 2,000, y si le doy 10,000, me va a dar 20,000. Porque eso es como se enseña, pues. Entonces, esta doctrina de Balaam, hermanos, enseña la avaricia públicamente, hasta por televisión.
Enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de tamales en el Día de Muertos, sino estamos hablando, hermanos, de doctrinas, de enseñanzas. No hay problema que nos reunamos en un culto público con los católicos, con la iglesia católica, con la iglesia mormona o con la iglesia musulmana. Vamos. Ellos así lo enseñan, y enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseñan a que se coma la doctrina, ¿verdad?, que enseña el Papa. Ahorita vamos a ir porque yo ya estoy entrando aquí. Eso es lo que está oscureciendo a la iglesia hoy. El escenario iglesia, hermanos, está siendo oscurecido en su tercera parte. Su doctrina los aparta del camino para querer conocer otros caminos de idolatría, como el ecumenismo. Yo tengo amigos ministros que son ecuménicos. Les vendieron la idea de que el ecumenismo es necesario para tener una sociedad o un mundo mejor. Y podrán tener mucho intelecto, pero le falta el discernimiento espiritual. Mire, en esta doctrina de Balaam enseñan a cometer inmoralidad sexual. ¿Sí? Doctrinas que permiten las discotecas cristianas. En una iglesia muy conocida en Guatemala se hizo una fiesta, una discoteca de juvenil cristiana. Los sex shop cristianos. O sea, eso es como quien dice, como si vieran eso de los sex shop, lo investigaba, ¿verdad? Y eso habla acerca de las tiendas que venden artículos para satisfacción sexual, ¿sí? Bailes eróticos cristianos. Todo esto, hermanos, con finalidad de lucro. Ayúdenme a ver, búsquenme Apocalipsis capítulo 2, verso 14 para que lo leamos. A ver qué nos dice esa versión, hermana Olga o hermano Ángel. Pero ahí, a ver si la tienes acá. Vamos a pedir, hermano Ángel. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y todo eso tiene que ver hermanos, con finalidad de lucro, de sacar la economía. A algunos hermanos que gracias a Dios ya están asistiendo, nos decían, cada domingo teníamos que llevar 1,000 pesos, porque nos hacían pactar. Porque desarrollan una capacidad, una fineza, ¿verdad?, para sacar el dinero. Y yo me recuerdo que entre los pastores en la iglesia donde estaba yo, habían hermanos que eran reconocidos como buenos para sacar el dinero a la congregación. Entonces decían, el hermano fulano va a ser el que va a dirigir la ofrenda, porque ese cuando habla le saca a la gente hasta los aretes y las joyas y lo que sea. Entonces, y la administración de ofrenda no es para sacarle a la gente, es para enseñarle. Entonces, cuando una congregación o la iglesia empieza, hermanos, a hacer eventos o actividades con finalidades de lucro, ya está oscureciendo la doctrina, está oscureciendo, hermanos, el evangelio, la iglesia. Pero ese problema, hermanos, no, ¿cómo les diré? Ese asunto
¿Quiénes son los que lo permiten? Las coberturas. Los que visten a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Y esa tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, hermanos, ya se están oscureciendo. Mire lo que encontré. Papa Francisco ora por la unidad con 100 pastores evangélicos en el Vaticano. Ajá. Pero no son cualquier tipo de ministro. Son líderes de talla internacional que fueron en representación de las iglesias. ¿Me entienden? O sea, no es que el pastor de la ranchería tal se fue hasta el Vaticano para ir a una oración con el Papa. No, fue un líder. Y fueron 100. Y mire, ¿cómo tener, hermanos, este tipo de cosas con el Papa? Que aunque viste de blanco, hermanos, es una persona con una doctrina oscura. Mire lo que enseña. El Papa y líderes de diferentes religiones se unen en oración ecuménica. Papa Francisco pide un gobierno mundial para salvar a la humanidad. Esto es esto lo sabe. Los pastores que estudian, que buscan, que investigan, saben que él está abogando, hermanos, porque haya un gobierno mundial para salvar a la humanidad. Y hay licenciados en teología, máster en teología y doctores en teología que están a favor del ecumenismo. La iglesia, hermanos, las coberturas de la iglesia está siendo oscurecida. El Papa Francisco concede el perdón a mujeres que hayan abortado. Para empezar, yo sé que el Señor ama a las mujeres que han abortado y las perdona, pero es el Señor el que perdona. Ahora, mire, acá hay otras noticias que voy a ponerle aquí rapidito. Dije que no íbamos a hablar de nadie, pero en este caso, pues es que estamos hablando de... Mire, Papa Francisco lo que dice, mire, el infierno no existe y alma de pecadores no sufrirán, dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la iglesia, hermanos, con estas doctrinas oscuras? Sacerdotes y teólogos católicos acusan al Papa Francisco de herejía. Dice. Papa Francisco, la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Él enseña eso también. Es una doctrina católica, pero él la enseña. Pero no hay problema, dicen los pastores ecuménicos. Vamos a reunirnos. ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tenemos miedo? No le tengan miedo al cambio, dice. Mire, Papa Francisco aprueba el cambio en la oración del Padre Nuestro. Papa aconseja a cristianos no evangelizar musulmanes en Marruecos. Papa Francisco le dice al hombre gay, Dios te hizo así y te ama así. Entonces, estoy comentando esto, ¿verdad? Porque estas cosas se están oscureciendo, hermanos. Se llega a esta doctrina enseñando el error del lucro, cambiando al cordero sangriento, Cristo, por el becerro de oro. Ese becerro de oro que hizo Aarón, que representa a Mamón, el dios de la riqueza. Caminando por el camino de Balaam, lo que lleva a amar el pago de la iniquidad, terminando como doctrina que lleva a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Los que la enseñan se convierten en burladores, llegan a contradecir, se mofan de los principios escritos en la palabra, tuercen los conceptos para avalar su propia doctrina, blasfeman incluso a los escritores inspirados, hermano. Por último,
llegan a negar la venida del Señor. Es lamentable, pero en una de las iglesias de Benecer, el hermano Germán Ponce decía que invitó en una ocasión a alguien, y cuando se empezó a predicar le dijo: hermano, desempaquen, porque el Señor todavía no viene. Y lo que están enseñando en los seminarios, hermanos, bíblicos y en institutos bíblicos que ya son ecuménicos y que invitan, incluso, hermano, en el tiempo que yo estudié, también hubieron ciertos, ¿cómo se llaman? Encuentros entre seminaristas cristianos y seminaristas católicos, que para que haya unidad, pero tuercen los conceptos para avalar su propia doctrina. Mire, llegan a negar la venida del Señor. Y entonces habían hasta maestros, hermanos, enseñando que todavía Cristo no viene. Cuando una de las enseñanzas, hermanos, más apremiantes ha sido el arrebatamiento de la iglesia desde el principio del primer siglo. Pero bueno, vamos a continuar ahí, porque si no van a pensar que estamos bravos. La doctrina de Jezabel también viene a oscurecer, hermano. Quien enseña esta doctrina es el espíritu de Jezabel, y lo hace con los siervos, doulos, con los que sirven por amor. Miren, las características de esta doctrina son usurpación de autoridad, porque Jezabel usurpó la autoridad del rey. Ella no era el rey, porque el rey era así un tipo de pan sin sal. ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Hay una palabra, ya la hemos usado aquí, pero es la bueno, ya luego ya va a venir largo. Pero entonces Jezabel le usurpó la autoridad. Ella se autonombraba profetisa. Hay muchos que se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, se autonombran evangelistas, se autonombran maestros, pastores. Dios no los ha llamado, pero ellos se autonombran. Entonces, hermanos, ese espíritu de Jezabel autonombra, hace que la gente se autonombre, ¿cómo le diré? Ministros primarios. Porque en este caso, ¿verdad? Jezabel se llama a sí misma profetisa, desvirtuando el verdadero ministerio profético. Primero, con profecías que no se cumplen, con profecías que llevan a otros dioses. Hermano, todo pastor o todo profeta, todo predicador que diga que hay que ir, ¿verdad?, a las reuniones ecuménicas, y que hay que ir y reunirse con sacerdotes, y no importa si hacen una misa, nosotros no adoramos a esos dioses, nosotros respetamos y vamos a estar ahí juntamente con ellos. Hermano, ese profeta o ese predicador está llevando a la iglesia a otros dioses, está oscureciendo. La intención es matar al verdadero ministro profético. Acuérdense que Jezabel mataba a los profetas, ¿verdad? Y cuánta gente, hermano, mire, si usted, me gustaría que me Reyes 18:4, hermano Ángel, por allá, Reyes 19:2, pero ahí nos dice, bueno, más bien en la actualidad, hermanos, la gente se burla. Yo estoy seguro que este mensaje, a ver si no, pero va a haber gente que le está porque no están de acuerdo. 4 dice: pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor y los escondió de 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua.
ahí los escondió en una cueva. Porque el agua con mensaje. Me perdone mi hermano, de que hay que predicar el arrebatamiento de la iglesia. Me decían, ese ya no de maestro, escuela de esta institución cristiana, porque no se quedó rezagado. La doctrina que está predicando en las aulas, enseñándole a las nuevas generaciones. Si mañana a esta hora te he matado, así como tú los mataste a ellos. Mueve nada más, hermanos, en mujeres. Es un espíritu femenino, pero también afecta a hombres. Apostólico no puede hacerlo. No, está usurpando una autoridad, no le corresponde. ¿Entiende? Y hoy en día existen, ¿verdad? Y la Biblia de lo que habla son epístolas. Bueno. Bueno, miren, este espíritu mató, o esa mujer, hablando literalmente, mató a Nabot. El espíritu de Jezabel, hermanos, mata los frutos, o aquellos que dan frutos. Intenta matarlos, acabar con ellos. ¿Me entienden? Usurpa la posición apostólica al asentar doctrina. Contradiciendo expresamente a lo escrito en la palabra. Quienes la enseñan cometen actos inmorales. La conducta inmoral de los ministros es conocida públicamente por, aquí va lo siguiente, hermano, que eso está tremendo, y no crean que salimos tan librados, ¿verdad? Pero se tiene que hablar esto. Mire, esto tiene que ver con Jezabel. Ministros que ya tienen múltiples divorcios. Pero hablando globalmente, hermanos, no voy a mencionar nombres, dije, ¿verdad? Ya iba a mencionar múltiples divorcios. Ahorita tienen una mujer, ya al año que viene, o 2, 3, 4, 5 años, pues ya, pues hay que cambiarla, ¿no? Y como uno se mueve, o el pastor o el ministro se mueve, aquellos que se mueven entre multitudes, ¿cuántas personas no hay ahí? Y hermanos, el divorcio, aquí desde mi punto de vista, de lo que dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo debe separar el hombre. Lo que yo considero, hermanos, del divorcio es que, hermanos, y yo creo que cuando dijo el Señor, cuando le preguntaron al Señor, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Dice, bueno, Moisés lo permitió por causa de la dureza del corazón. ¿Por qué se divorcia la gente? Dígame por qué. Por el orgullo, por la falta de perdón, por la falta de pedir perdón y por la falta de dar perdón, por la falta de reconocer una falla o fallas, hermanos, y también por el qué dirán, ¿verdad? Por la altivez del corazón. No, si a mí me lo hacen, se acabó. O bien, hablemos de gente que dice, no, es que ya se acabó el amor. Se nos murió el amor. Es que hay pingüinos en la cama, dicen otros. Cálmate pues, Arjona. Y entonces se divorcian. Cuando se acaba la gasolina, ¿qué cosa hay que hacer, hermano? Hay que cambiar de carro. ¿Qué hay que hacer, güey? Hay que echarle gasolina. ¿Qué es lo que hace que camine un matrimonio? El amor. ¿Qué hay que cambiar entonces? ¿Qué hay que hacer? Hay que echarle amor a la plantita. Se está viciando, hijo. Entonces, mire, el abuso sexual. Y cuando hablamos de abuso sexual, hermano, estamos hablando de muchas cosas. Yo aquí creo que, hermano, implica no solamente, hermanos, el abuso sexual de niños y de adolescentes.
sino que también, por ejemplo, cuando muchos pastores y hermanos, los que en algún momento se ha fallado en esto, ¿verdad? ¿Quién tiene la más responsabilidad? Aquella mujer que está empezando a llegar a la iglesia o que está llegando a una congregación y que como tiene problemas con su marido, se acerca al pastor y le dice: pastor, tengo problemas con mi marido, fíjese que es que mi marido ya no me atiende, ya mi marido no se la pasa en la casa. Y entonces el pastor se da cuenta que tiene esa necesidad, ¿verdad? Y entonces la empieza a visitar más seguido, y cuando viene a ver, hermano, ya entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? Aquella mujercilla, perdón, porque la Biblia habla de mujercillas, mujeres, ¿verdad?, que no se respetan a sí mismas, o el pastor. ¿Perdón? Se oscurece la cobertura. Se aprovechan de la situación. Entonces sería que hay ministros, coberturas que en algún momento, hermanos, han abusado de la confianza, ¿verdad? Porque hay más responsabilidad. No, hermano, es que ella se me ofreció. Y ahí hay un detalle pues muy fuerte, porque cuando un ministro que es cobertura, que es padre espiritual, hermanos, de la congregación, yo creo que hasta cierto punto estamos hablando de un tipo de, ¿cómo se llama lo que cometió Lot, sus hijas? De incesto. Pero en este caso, incesto espiritual. Y tenemos que pedirle perdón al Señor, los ministros, ¿verdad? Para recuperar la luz del Señor y no oscurecer con estos abusos dentro de la congregación o de la iglesia. El espíritu de Jezabel, hermanos, cuando ataca con esa doctrina de Jezabel, avalan lo que para Dios es abominación. O sea, le ponen una palomita, está bien. Por ejemplo, el movimiento gay cristiano. Ya ahora hay pastores gay, mujeres gay que son pastoras, escudándose, hermanos, en interpretaciones torcidas de las escrituras. Una de ellas es, por ejemplo, cuando David expresa su amor por Jonatán. Y dice: Jonatán, tu amor era mejor que el de las mujeres, decía. Más o menos eso decía. Pero lo que expresaba era, lo que él quería decir, que es la amistad que tenía él, el amor de amigos que sentía por Jonatán, hermano, rebasaba pues el amor hacia alguna mujer. No que tuvieran algún tipo de relación homosexual, pero en eso se excusan. Comen cosas sacrificadas a los ídolos también, introducen las fiestas paganas y lo que se consume en ellas dentro de las fiestas que celebra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un oscurecimiento, hermanos, en la iglesia. Y mire cuáles son las fiestas, algunas de las fiestas. Navidad, por ejemplo. El espíritu de Jezabel, hermanos, hace que se introduzcan esas fiestas paganas. Y también lo que se consume en Navidad, hermanos, se adora al sol invicto. Y también se adora a otros dioses que nacieron de acuerdo a las culturas paganas del 24 al 25 de diciembre. Y ahí insertaron, hermanos, en la historia, la iglesia tradicional, el nacimiento de Cristo. Cuando en la Biblia el nacimiento de Cristo se ubica entre septiembre y octubre. Porque la palabra del Señor dice: y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia, el original dice, y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, que hace alusión a la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, hermanos, en el calendario judío está entre septiembre y octubre. El Halloween, el día de los brujos, día de los muertos, que es el culto a la muerte, en donde, hermanos, ya cristianos, pentecosteses, iglesias, el día del muerto, allá están en el panteón también, junto con todos. El sincretismo, las mezclas, hermanos. Entonces estamos hablando de un oscurecimiento global. Los ministros adulteran con Jezabel, que tipifica a la ramera. Esto es ecumenismo. Es la doctrina que afirma que se puede adorar a Dios independientemente de la religión que se profese. Es decir, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Así cantábamos antes un canto. Pero ese canto, hermanos, está mal. Sí importa la iglesia que vaya. Sí importa. Bueno, está muy calladito usted, está enojado. Dice, aun cuando esto implique no confesar el nombre de Dios o la divinidad de Cristo. Eso es lo que hace el Crislam. ¿Qué cosa hace el Crislam? Crislam, hermanos, es la unión de dos religiones, el cristianismo y el islam. Y quienes son los fundadores, dentro de los fundadores está un hermano que se apellida Ramero. No es Ramero, pero usted ya más o menos y él dice que sus cantos, sus alabanzas, pongámosle canciones, dice él, no mencionan a Cristo explícitamente para no quitarle la influencia que tienen sus cantos en el mundo entero, para que se identifique todo el mundo con sus cantos. Que eso, el nombrar a Cristo en sus cantos le va a quitar efectividad. Imagínense usted, cuando la Biblia dice pues que el nombre del Señor debe estar en nuestra alabanza. Porque su canto puede ser cantado como hace poco. ¿Cuál es la canción que le cantaron a los muertos, a los artistas muertos? No. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Cantó Cristian Castro. Se la dirigió a mientras atrás había una pantalla que iban saliendo los artistas que ya fallecieron. Él iba cantando eso. Y el que compuso esa canción vendió los derechos. Entonces hay un oscurecimiento, hermanos, hoy en la tierra. Y mire, la forma como se llega a esta doctrina es tolerando, permitiendo, soportando a esa mujer o a esa doctrina de esa mujer, Jezabel, soportando su enseñanza que seduce a los siervos, adulterando con ella, el cometer actos inmorales o comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, no arrepintiéndose para luego participar de sus obras. Y por último, hermano, esta doctrina de Jezabel engendra hijos. Eso es lo terrible, que engendra hijos de Jezabel. Ayúdenme a buscar Apocalipsis 2:23. El Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Hermana Olga, búsquenos ahí, por favor. Y mire, pero habla de hijos. Quiere decir, hermanos, que esas coberturas están engendrando espiritualmente gente que cree en ese tipo de doctrina. 2:23. Heriré de muerte a sus hijos,
Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Ay, Padre. Entonces sí está fuerte, hermano. A este oscurecimiento es que estamos tratando. Y ya estoy terminando. La doctrina de los que dicen ser judíos. Quien enseña esta doctrina dice ser judío y no lo es. Y las características de esta doctrina son, ahí va, la blasfemia. Niegan la divinidad del Señor Jesús. Engañan a las personas haciéndoles creer que su descendencia es judía. ¿Encontraron alguna vez ahí en el Facebook que dice, mire, si usted se encuentra entre toda esta lista, usted tiene descendencia judía? Y entonces buscamos nosotros Suárez, Pérez, y ahí están y todos los apellidos aparecen ahí. Y dice, entonces yo soy judío. Y entonces ahí viene el segundo paso, ¿verdad? En el que te empiezan a decir, tú eres judío, entonces tienes que aceptar esta doctrina. Mire, mienten tratando de volver a la ley de Moisés, cuando esta fue cambiada por la ley perfecta. Llegan a ungir reyes sobre los que ellos llaman el pueblo judío. ¿Cómo se llega a esa doctrina? Manteniendo relación y compartiendo con ellos. Llega a convertirse en sinagoga del enemigo de nuestras almas. Voy un poquito rápido. La doctrina de los nicolaitas, esa es otra doctrina que oscurece. Quien enseña esta doctrina, mire qué significa nicolaita. Nicolás significa la victoria del pueblo. Los que no reconocen la autoridad de los ministros, ¿verdad? Iglesias donde se corren a los ministros, o iglesias donde el ministro es un cero a la izquierda y los que llevan la batuta es el liderazgo de la iglesia. O sea, que los patos le tiran a la escopeta. Las características de esta doctrina se pueden ver en sus obras. Nicolás significa el que vence con el pueblo. Esto es la doctrina que propone que la iglesia debe ocupar lugares políticos para cambiar al mundo. Mire, para preparar el mundo para la venida del Señor Jesucristo. Esto se llama la doctrina el reino ya, ¿verdad? Los cristianos tienen que ocupar los puestos de gobernación o de gobierno, de la presidencia, para que este mundo cambie. Hermanos, ningún hombre va a venir a cambiar la tierra, lo que está sucediendo en el mundo. Y cuando eso parezca que está pasando, es porque es el anticristo, el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial. Además, los nicolaitas practicaban una doctrina en la cual por la libertad se podía pecar sin problema. O sea que estos enseñan que como están en la libertad de Cristo, se pueden echar una caguama. Había un hermano, un muchacho que yo no lo conozco, nomás lo vi el video, pero es de Sonora, o está en Hermosillo, estaban ahí, era una iglesia, no recuerdo cómo se llama esa iglesia, Los Redimidos parece que se llama. Y ese hermano estaba así con una latita, dice, hermanos, saludos, le decía así por el Facebook a todos, saludos, aquí dice, disfrutando de la libertad en Cristo, echándose una cerveza, hermano. Mecha, no se le vaya agua a la boca, hermano. Esta enseña el salvo siempre salvo. El que es salvo siempre va a ser salvo. O sea, la supergracia. ¿Cómo se llega a esta doctrina? Cuando el pueblo decide y no las autoridades o las coberturas puestas por Dios. Mire, disculpen, ya nomás, creo que es el último. Aún entonces, hermanos, con todo este oscurecimiento espiritual que hay a nuestro alrededor, aún quedan 2/3 o 1/3 que darán su verdadera luz para vestir adecuadamente a la amada para su encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir, hermanos, que está, perdón la palabra, pero está gruesa la cosa ahorita.
Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos, fíjese, resplandecerán. ¿Qué significa eso? Que mientras la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, de la mujer, de la tierra, esté oscura, hermanos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces pidámosle al Señor esta noche que nos ayude. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude. Vivimos en un tiempo peligroso y mucha gente no lo estamos entendiendo, no lo estamos captando. Tal vez pensamos que es una religiosidad más lo que se está predicando. Cuando se habla, ¿verdad?, de estos temas así un poquito fuertes, o parece como si estuviéramos contendiendo con alguien, pero no. Lo único que queremos es dar luz, pero el Señor nos ayude. Pero primeramente, ¿verdad?, nosotros, hermanos, podamos vivir en la luz del Señor bajo cobertura. Amén. Y pidámosle al Señor por nuestras coberturas. Pidámosle al Señor, hermanos, no dejemos de orar por nuestro apóstol Sergio Enríquez. No dejemos de orar no dejes de orar por mí, ¿verdad? Porque, hermanos, yo soy oscuro, pero de la piel. A ver, pero pidámosle al Señor, ¿verdad?, que no se me oscurezca el espíritu ni el alma. Amén. Y que el Señor nos ayude para que mantengamos la doctrina del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos reconociendo, Señor, que en un mundo, Señor, de tanta oscuridad necesitamos resplandecer. Muchas veces, Señor, nuestra luz parece opacarse, pero aquí estamos, Dios mío, una vez más para que pulas, Señor, Dios mío, esta luz y podamos resplandecer, podamos, Señor, dar luz en el nombre poderoso de Cristo, Señor, y nos ayudes a vivir de acuerdo a tu bendita palabra. Reconocemos, Señor, nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestras ofensas, las transgresiones, pecados, iniquidades, Señor, que cometemos en contra tuya y en contra de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas, primeramente que nos limpies totalmente de toda impureza, de todo aquello que manche nuestras vestiduras, de todo aquello que opaque nuestra luz, y permite, Señor, que podamos brillar, Señor, y podamos vestir, Señor, a tu amada, Dios mío, conforme a tu palabra, y que en el nombre de Jesús nos des discernimiento, Señor, para poder diferenciar entre la doctrina pura, la doctrina que viene de parte tuya, Señor, con la doctrina de Balaam, con la doctrina de Jezabel, con la doctrina de los que dicen ser judíos, con la doctrina de los nicolaítas. Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Jehová te bendiga.